curso es Causas y efectos jurídicos del viraje electoral del 2018 a la democracia pluripartidista. Entonces, yo quisiera en lo personal agradecerte, estimado señor director Ramón, el apoyo que nos das con tu presencia y con el estímulo que das a estas actividades tan importantes que en este momento son para nuestro país en defensa de la democracia representativa que es el derecho. Con ustedes, el señor director Raúl Contreras Buscaballos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que hace el doctor Molina Piñero a este evento muy interesante y traer a esta mesa, a este presidio, a dos representantes de órganos constitucionales autónomos importantísimos del país, dos funcionarios con fuero constitucional, no todos los días convivimos pero además miembros muy distinguidos de esta facultad. Déjenme decirles que los dos, el doctor Javier Acuña Llamas, quien hoy es el comisionado presidente del INAI, es maestro muy distinguido de esta facultad, es egresado de esta facultad, lo mismo que Marco Baños, quien es profesor del sistema a distancia. Quiero hacerle un reconocimiento porque a pesar de que estuvo involucrado en toda la enorme responsabilidad que fue manejar las elecciones, no dejó de atender a sus grupos en el sistema a distancia, lo cual nos enorgullece mucho y habla de su gran vocación como docente, y la presencia de ellos, como lo es de Santiago en este auditorio, pues denota la importancia que tiene esta institución, en donde generamos conocimiento. Ese conocimiento lo aplican los egresados en las altas responsabilidades públicas y luego regresan a esta facultad a compartir su experiencia y sus conocimientos y a enriquecer el conocimiento del futuro. Este evento al que nos ha convocado el doctor Molina Piñero, que fue mi maestro y maestro del doctor Soto Flores, jefe de la división, a quien le agradezco la hospitalidad de esta mañana, fue nuestro maestro por allá en los años 80, en esta misma división, porque estábamos en el edificio de junto. Creo que es un evento que en este momento suena además atractivo, interesante. No estoy muy de acuerdo con el nombre del seminario, porque pues no hubo viraje, hubo un destino manifiesto que se veía venir, y no me queda tan claro que vaya a ser muy pluripartidista. Más bien veo que la composición después de las elecciones, México regresó a etapas anteriores a la gran reforma política de 1977. Para los que son muy jóvenes deben de saber o recordar, los que ya lo estudiaron, que en la elección de 1976 hubo un solo candidato a la presidencia. Fue José López Portillo, candidato del PRI. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista, así se llamaban los otros dos partidos, lo hicieron su candidato, y el Partido de Acción Nacional, el PAN, por problemas internos no presentó candidato. Entonces, México fue a las elecciones con un solo candidato. Le atribuían a don José un dicho que decía que con el voto de doña Cuquita hubiera bastado. Doña Cuquita era su mamá. Él decía que con que su mamá hubiera votado, pues hubiera ganado la elección, porque no tenía contendiente. Y eso hizo que se convocara una reforma política, que se abriera la representación proporcional en los ayuntamientos, en los congresos, y que se venían dando 12 reformas constitucionales que fueron de alguna manera generando el resultado electoral que vivimos en el 1 de julio. En materia política las cosas no son, van siendo, pero el resultado electoral, en donde un solo partido controla después de 20 años las dos cámaras, en donde tienen
control en 18 o 19 congresos de los estados, y en donde hemos visto pues que todavía no empieza el gobierno y ya pusieron en jaque a los órganos constitucionales autónomos y a la Corte, donde pareciera que vamos a vivir la reedición del presidencialismo mexicano, la resucitación de las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente, a las que se refería Jorge Carpizo en aquel libro del presidencialismo mexicano. Se los recomiendo, lo vuelvan a leer, nada más que en lugar del PRI ahora va a ser Morena. Decía un político veracruzano que no era Morena, era prieta, y que podemos llegar a vivir como nuevamente se van a ejercer facultades metaconstitucionales, donde el presidente electo es al mismo tiempo jefe de su partido, donde se convierte en jefe de las dos bancadas del Congreso y en donde va a ejercer un poder que pareciera que toda la evolución que se tuvo de 1977 para acá, pues llegó a un punto en donde curiosamente el destino nos va a poner en una condición igual a la que pensamos que habíamos superado. Así que lo digo con mucho respeto, porque el título es muy sugestivo, pero ahora que lo estaba revisando, no me queda muy claro que hayamos tenido un viraje hacia el pluripartidismo. Es un comentario solamente provocador para la conferencia, para dejarlo ahí y para que después les hagan ustedes las preguntas a los conferenciantes del lujo que tiene esta facultad. Y nuevamente, Luis, me felicito de que hayas hecho esta convocatoria y les damos la bienvenida a nuestros dos queridos maestros, egresados distinguidos de esta facultad y egresados que son un orgullo para su facultad de estudios. Fabián, los micrófonos son tuyos, me parece que tienes que dar otro mensaje. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Es para su servidor un privilegio formar parte de este presidium en donde hay gente de excelencia. Pero se siente uno más cómodo del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí debería estar Santiago, debería estar Ricardo, nuestro muy querido Víctor, Joel. Y les diré adicionalmente por qué, en el caso del doctor Víctor Garay, del doctor Mauro Contreras Bustamante, de nuestro jefe de la división. Los tres forman parte del Colegio de Derecho Constitucional. Imagínense tener el jefe de división Armando Soto, que es el presidente del colegio, y a sus integrantes, ¿qué puede decir uno del ámbito constitucional? Pero, esencialmente, cuando tuvo esa generosidad, el doctor Luis Molina Pinedo, a quien también les confesaré que me tuvo que sufrir como alumno, dicen que era medio inquieto, yo le digo, no sea mentiroso maestro, inquieto completo. Pero, no obstante ello, me soportó y pude salir adelante en su materia. Cuando se desarrolla una estructura vinculada con el derecho electoral, lo primero es reflexionar si el derecho en realidad, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Será una estructura ideal para la convivencia del ser humano? Y si en esa convivencia para el ser humano le agregamos ámbito electoral, será relativo a lo perteneciente a la dignidad o calidad del elector, o en su caso de las elecciones. Y si lo conjugamos después como una disciplina del conocimiento humano integrada al derecho constitucional, cuyas percepciones se dirigen a las personas que participan, denominadas ciudadanos, en la elección de sus representantes, sin descuidar en sus determinaciones a un sistema político. Nada más se trata, uno, dignidad, pero dignidad tanto para el elector como para las elecciones. Una vez que ya tienen esa estructura,
la tenemos que vincular dentro de un marco constitucional. Y al vincularla dentro de ese marco constitucional, la expresión representantes. Y si decimos representantes, me veré un poquito civilista cuando les diría, quien pueda actuar por sí mismo lo puede hacer a nombre de un tercero, con todas las facultades, pero vinculadas con su objeto, por el cual llegó a ser electo. Fíjense que nos manejan dentro de un sistema político, pero sin lugar a duda, siempre buscando el bienestar social. Y antes de concluir, o que me empiecen a decir, ya, córtale porque no es tu materia, les diré, afortunadamente, también tiene que ver con algo que quiero mucho, que es el ámbito mercantil. Si tenemos una estructura electoral adecuada, vamos a tener una estabilidad económica. Y si tenemos una estabilidad económica, vamos a buscar que haya producción e intercambio de bienes y de servicios. Por eso, ahora, en este extraordinario evento que nos ha convocado don Luis Molina Piñeiro, trataremos todos de aprender de qué manera llevaremos con estas estructuras diferentes a las habituales un México mejor, en donde haya confianza, dignidad y estabilidad. Muchas gracias. Para iniciar la mesa redonda, muchísimas gracias, señor director, nuevamente, de agradecimiento de nuevo por este apoyo que le dan ustedes a estos servicios académicos que realizamos y de nuevo a los unánimos. Bueno, yo sí, para una reflexión personal, puedo decir que en esta mesa, con excepción del señor presidente de INAI y de la encargada del programa, los demás en algún momento de mi vida fueron amigos míos, cosa que me enorgullece mucho y para mí es una gran satisfacción poder estar aquí. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Tiene razón el señor doctor Raúl Contreras, el problema está en que el nombre original del curso era Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral 2018 versus la democracia pluripartidista en México, versus. Pero es que sonaba muy agresivo, ¿no? Entonces algunas gente consideraban que ya romper lanzas con el actual presidente electo, ¿no? Y lógicamente lo que nosotros tratamos en estos cursos es de mostrar puntos de vista muy distintos. Hoy, y pido disculpas, soy el director Luis Ackerman, nos mandó un correo hoy en la madrugada diciendo que tenía que atender un asunto urgente y que por eso no podía participar en esta mesa, como lo había dicho todavía el día de ayer al mediodía. Entonces, el tema queda claro: viraje electoral 2018 a la democracia pluripartidista en México. Aquí el señor constitucionalista Raúl Contreras Bustamante señaló que este péndulo democratizador se lanza desde el presidencialismo priista con José López Portillo de 1977. Y que a lo largo de estos años lo que se trató de propiciar era la idea de que mientras más pluralismo político existía, mientras más pluripartidismo existía, había más democracia. Se inició con la representación proporcional, una cuarta parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se continuó después con el Luis Contreras a los municipios y luego hasta la República, la legislatura de los estados, y posteriormente se hicieron muchas reformas, así, porque ser un ente de interés público, los partidos políticos, en pocas palabras, es que reciben un financiamiento prioritariamente por parte del Estado. Y esto fue lo que propició este pluripartidismo y que llevó a la reforma del 14, con esto de reforma que propuso el actual presidente de la República, la reforma electoral, en el sentido de candidaturas independientes. O sea, se llevó a tal grado que la Cámara, el Congreso de la Unión, aprobó una reforma constitucional en la cual, estando representados 9 partidos políticos en la Cámara, se
considera que todavía es necesaria más pluralidad con los candidatos independientes. Y esto llegó al extremo, lógicamente, de no revisar los documentos básicos de los partidos políticos de una manera muy laxa por parte de la autoridad electoral, porque le diera a propiciar las coaliciones, ¿no? Recordemos que estaba todavía en la mente hace unos meses de que estas coaliciones electorales propiciarían la conformación de una coalición del régimen presidencial. Y el electorado dio el viraje. El electorado dio un viraje, y lo que es un hecho particularmente evidente es que el pluripartidismo no es la decisión de los electores. La pregunta es, en este momento, en este curso, una de las claves de este curso es si ese viraje representó también un viraje al Estado de Derecho. Entonces, el viraje no solamente es de carácter electoral, sino es el trastocamiento de esto que se había logrado de democratizar el país en las últimas décadas. Esta es la pregunta que queda en este foro, y esto es lo que quisiéramos nosotros escuchar, porque quienes hemos hecho de nuestra vida universitaria, nuestra forma de vida, creemos que en momentos como los que vive el país de hoy es cuando tenemos que escuchar las voces de quienes creemos y de quienes pensamos que la forma democrática de vida es la forma más humana, porque está sustentada en la libertad y en la dignidad de las personas. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa redonda con el doctor Francisco Javier Acuña, egresado de esta facultad, en mis estudios de posgrado, de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde nos consta a todos los que hemos participado en eventos académicos en esa universidad. Tiene una presencia y un prestigio claramente establecido. Estimado Francisco. Muchas gracias. No puedo negar que se siente uno bien recibido siempre por el doctor Raúl Contreras Bustamante, por sus compañeros directivos de esta Facultad de Derecho, de la máxima casa de estudios del país, de la nación, de la gloriosa UNAM, a la que venimos todos con emoción. Yo sí recuerdo, querido doctor Luis, por precisión inevitable y transparencia forzosa y forzada, diría yo, recordar con lamento que si bien me inscribí y estuve un año en este campus haciendo mi posgrado en Derecho, en el año justamente del, lo debo decir así, 1987 a 1988, compañero de grandes profesores, bueno, mi compañero el ministro Saldívar, el ahora ministro Saldívar Leno de la Rea, era en ese momento, él iba adelante del curso. Lo hicimos en grupo, el presidente de la generación de posgrado de Derecho de la UNAM. Era el rector, don Jorge Carpizo. Defendimos la condición de la universidad desde la Facultad de Derecho, con don Eduardo Betancourt, y todas esas vivencias las traigo, y era director del posgrado de Derecho, el entrañable Raúl Cervantes. Sin embargo, el destino le marca a uno gastadas, y sí me puede mucho, y por eso cuando hay oportunidad, no, lo digo, que sea lo mismo. No pude yo concluir mi posgrado de Derecho en la UNAM, me puede profundamente. Sin embargo, seguí vinculado al grupo de todos los que lo hicieron y terminaron. Margarita Zondo, Miriam Rocati, ex compañeros míos muy queridos. Pero, cuando regresé de España en el 96 a hacer mi doctorado allá, entonces sí estuve siempre cercano, y gracias, Raúl, a ti y a tus antecesores, he tenido la oportunidad de seguir en los cursos especialmente creados para en materia de Derecho a Acceso a la Información Pública. Desde el que se fundó la especialidad en Derecho a Acceso a la Información Pública, estoy aquí, y quiero decirles que he invitado al INAI a un grupo, por lo menos representativo de exalumnos míos, gente de gran calidad de esta máxima casa de estudios. Yo aproveché, porque ya la implicación personal, pero inevitable, van a pensar que yo egresé y desgraciadamente no tengo esa medalla en el pecho. Pero sí puedo decir que soy profesor y que estoy fascinado por contemporizar, por supuesto, contigo, con Luis, que siempre es un gusto con los maestros, con mi querido consejero Marco Antonio Baños, con Santiago Nieto Castillo, quien yo conozco también desde hace muchos años, desde la institución del Tribunal Electoral. Brevemente diré lo que toca decir. Este ejercicio
nos obliga a reflexionar sobre lo que ha sido sí, el impacto de esa materialización de una convicción cívico-política que se demostró de manera impecable el 1 de julio de este año. El 1 de julio de 2018, la lectura cívico-política refleja que la sociedad en su conjunto, y no solo los votantes que ya habían acompañado al ahora presidente electo en 2 justas electorales sexenales anteriores, refrendaron su vocación, su adherencia, su simpatía y su respaldo. Sin embargo, se sumó pues casi la mitad más de la población que agarra o que abarca de todas las ubicaciones sociales, para decir no capas ni estamentos, sino desde luego de todas las capas de la sociedad, manifestaciones que se adhirieron a su propuesta, que para mí se cifra en 2 elementos que son cardinales: anticorrupción y austeridad, y que son indiscutiblemente el asunto que está moviendo en este momento al mundo, ahí donde ocurren procedimientos democráticos. Y lo digo frente al consejero electoral Marco Antonio Baños, porque él ha sido uno de los principales impulsores de esa conversión del IFE de aquellos días tempraneros, cuando naciera, en el INE. Y lo digo así porque voy a explicar rápidamente qué significa esto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su evolución, el IFE primigenio y la FEPADE, de la cual fue titular Santiago Nieto, son instituciones hijas de la transición democrática que empezó en 1977 y que para algunos comenzó una modulación en el 2000, cuando se conquistó la alternancia. El IFAI, la institución precedente a la que yo ahora presido, que es el INAI, nació en la alternancia. Es una flor de ese periodo o de ese momento de alternancia. Pero lo quiero decir aquí, y sin ningún tipo de cascapiata ni de cortapisa para quienes merezcan o no. No fue Fox, el presidente, quien la donó. El Grupo Oaxaca, del cual yo fui parte, siguiendo a Ernesto Villanueva, un gran catedrático de esta facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se fue el que convocó la reunión en Oaxaca. Ninguno éramos de Oaxaca, pero fue la reunión académica. Sembró la base de la Ley Federal de Transparencia de 2002, que comenzó vigencia en 2003. Por eso, el 12 de noviembre, lo digo para todos, celebraremos en el INAI 15 años de legislación, instituciones y procedimientos de transparencia y protección de datos personales. Pero esto, ¿por qué lo toco con el tema? Pues porque el IFAI nació en la alternancia, pero la conversión del INE, del IFE en INE, y la conversión del IFAI en INAI son flores de la consolidación democrática. Es decir, ya son otros estadios. Primero transición, luego alternancia y luego consolidación democrática. Y lo que ocurrió, recuerdo yo, categórico a mi profesor, mi padre académico, como se dice en las casas de estudio, en las altas universidades, en Madrid, Álvaro Ruiz Robles y Luis Delgado, quien fuera ombudsman de España y además titular del protector de los derechos humanos del Consejo de Europa. Le dije un día, don Álvaro, me regreso a mi tierra, a mi país, y pues voy a trabajar por la activación democrática. Y entonces me dijo, mire usted, lo que en México hay ahora se llama gradualismo participativo. Gradualismo participativo. Resonancia española. Dice, gradualismo participativo. Falta mucho porque en México se fraguen los procesos terminales de una democracia que ya se traduzca en un activismo cívico-político ejemplar. Y apenas este 1 de julio de 2018, sin dejar de reconocer los méritos enormes del Instituto Nacional Electoral y de todo lo que se ha sembrado a lo largo de más de 20 años, 5 años de vida, de una institución que nació precisamente para resolver la desconfianza en torno al sufragio. Y otra cosa, la instalación de México con su energía en el cómo acceder al poder en términos de equidad y de limpieza y de indiscutible y objetiva victoria u objetiva competencia, o el ya pasar, como ahora espero, al cómo ejercer el poder en la casa. Entonces, ese es el punto que aquí me conviene a mí, me parece, entrelazar, y pues agradecer una vez más la oportunidad de compartir con tan distinguidos compañeros y amigos de tantos años y 2000. Yo sí me siento un alumno, aunque no haya estado en sus años.
Muchas gracias. Don Francisco, quiero hacer mención a Javier Mier, vicepresidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, quien nos acompaña también en esta mesa, dará su conferencia, pero agradecerle porque desde hace años el Tribunal y el Instituto Electoral en Durango en su momento muy vinculados están a la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez de Durango. El presidente del tribunal fue durante una época el director de la facultad y ha sido un centro de apoyo a los quehaceres académicos en todos nuestros territorios. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. El segundo ponente el día de hoy es Marco Antonio Baños. Marco Antonio Baños es licenciado en Derecho, está inscrito ya en la fase final del doctorado en Derecho por esta facultad y sin duda ha sido uno de los personajes en México que ha estado en estos 3 momentos desde que habló Acuña del proceso de democratización de México. Por tanto, lo que él diga en torno a estos temas, sobre todo la perspectiva en la que él ve el futuro de México dentro de la democracia representativa pluripartidista, será muy interesante. Tiene la palabra el señor consejero Marco Antonio Baños. Bueno, primero, muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un profundo honor estar hoy aquí en presencia del señor director de la facultad, con el doctor Raúl Contreras, a quien aprecio y saludo con el afecto de siempre, lo mismo que a los muy distinguidos funcionarios de la propia facultad, y en un panel tan importante con ponentes de una gran calidad. Saludo, por supuesto, al señor presidente del INAI, al señor doctor Santiago Nieto, un amigo muy querido y un destacado académico, el doctor Molina, por supuesto, quien siempre se ha preocupado por coordinar estos magníficos eventos. También un honor con el doctor Soto Flores estar hoy aquí en nuestra mesa y con el señor presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, el maestro Javier Mier y Mier. Bueno, este es un tema que me parece a mí muy provocador. Creo que efectivamente hemos venido avanzando en un esquema de construcción de institucionalidad que primero creó autoridades electorales con 6 reformas electorales sucesivas. En el año de 89-90, ustedes lo recordarán, la idea fue construir autoridades que pudieran garantizar la deconstrucción de las prácticas del fraude electoral y que se pudiera establecer un esquema de credibilidad sobre la organización de las elecciones. De ahí vino el Instituto Federal Electoral, que surgió originalmente desde una perspectiva jurídica como una institución autónoma frente al gobierno y los partidos políticos, pero que también se erigió como un árbitro en la contienda electoral y que pasó justo de ser un organizador de las elecciones a eso, a un árbitro en la contienda electoral. Fueron muchos los cambios que se tuvieron que hacer para llegar a ese propósito, pero a nivel de las entidades federativas, el modelo del Instituto Federal Electoral se fue paulatinamente introyectando hacia la conformación de los órganos electorales de los propios estados, con los matices que la propia legislación local fue creando. En la perspectiva de las autoridades jurisdiccionales se hizo a través del Tribunal Electoral, primero en una faceta que venía de la legislación del 86-87, un tribunal de lo contencioso electoral que en rigor era una autoridad administrativa más que de carácter jurisdiccional, evoluciona hacia el Tribunal Federal Electoral y en el 96 se convierte en parte de la estructura del Poder Judicial. La FEPADE, que efectivamente se convierte también en una instancia persecutora de los delitos electorales y que entrará en una fase de renovación interesante y de redefinición, al menos en la parte que tiene que ver con los delitos electorales y seguramente en la estructura orgánica de la propia Fiscalía. Los partidos políticos, por su parte, han evolucionado paulatinamente. Tenemos un sistema que permite la conformación de partidos políticos en los procesos intermedios a las elecciones presidenciales. Cuando hay elecciones presidenciales no hay forma, al menos en el marco legal actual, de poder formar nuevos partidos políticos, pero sí cuando vienen los procesos electorales intermedios, es decir, donde solo se renueva a nivel federal las diputaciones del Congreso General. Justo en el mes de enero se habrá de abrir el periodo para que las organizaciones interesadas en formar nuevos partidos políticos lo hagan, y también en el ámbito de las entidades federativas existen estas modalidades de conformación de los partidos políticos. Tenemos un sistema que recoge las
digamos, representaciones sociales a través de los partidos que han logrado conformarse y que en este proceso electoral han tenido una prueba de fuego. Si nosotros observamos con detalle cómo quedó, por ejemplo, la composición del Congreso, pues veremos que, por ejemplo, el PRI tiene 59 espacios entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Solo 7 diputaciones en el ámbito federal logró tener, y eso habría que revisarlo con algunos datos complementarios. El PRI tuvo durante el proceso electoral federal de este año acceso al casi 24% del total de los 60 millones de spots que circularon a través de las 3.111 señales de radio y televisión en todo el país. Y su nivel de representatividad quedó con 59 curules y escaños en ambas cámaras, mientras que Morena, por ejemplo, tuvo 4.4% de acceso a los tiempos de la radio y la televisión de esos 60 millones de spots que circularon, y Morena tiene obviamente una enorme representación con 191 diputaciones y tiene un total de 55 senadurías, es decir, tiene un nivel de representatividad enorme. Muchos otros partidos que tienen también resultados que llaman la atención, me voy a detener un poco en el Encuentro Social, tiene 56 diputaciones y tiene 8 senadurías, al menos así están registrados los grupos parlamentarios. Creo que aquí hay varios detalles que deben revisarse. El caso del Partido Encuentro Social es un partido que tiene este nivel de representación con más de 100 municipios ganados y con una gubernatura, la de Morelos, ganada también, pero no tiene registro legal, al menos hasta este momento. Y es un esquema que debe ser revisado, digamos, a la luz de estos resultados y lo que significa en materia de la representación de carácter político. Ciertamente no alcanzó el 3% en alguna de las elecciones. Ahí hubo una tremenda discusión con uno de los investigadores también de esta importante casa de estudios, el doctor Roberto Duque, quien decía que en su opinión una interpretación semántica de la Constitución y de la ley nos llevaría a que ningún partido, si no alcanzaba el 3% en todas las elecciones que se organizan en un proceso electoral, pues no podría conservar el registro, al menos lo que ha sido por vía de criterios de autoridades administrativas y jurisdiccionales es que se requiere al menos en una de esas elecciones sacar el 3%, pero en el caso de Encuentro Social o de Nueva Alianza no alcanzaron el 3% en ninguna de las tres y en consecuencia perdieron el registro, pero Encuentro Social tiene esa situación tan específica, un nivel de representatividad muy alto asociado a un partido que no tiene hoy día un registro formal como partido político, y creo que este es un dilema que el Tribunal Electoral tendrá que resolver. Es un tema que está todavía en la cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es un hecho que tendrá solamente esa parte que revisarse, porque el diferendo planteado por el Partido Encuentro Social respecto a que se le habían contabilizado de forma errónea los votos y que ellos, entre el ejercicio del programa de resultados electorales preliminares y el resultado de los cómputos distritales, habían recuperado cerca de 300,000 votos, me parece que es un argumento, en mi opinión, y lo digo con mucho respeto, que no tiene mucha solidez, debido a que no es así que hayan recuperado votos. Lo que pasa es que la captura efectiva del programa de resultados electorales preliminares estuvo sobre un 88% de las actas, es decir, hubo un 12% de actas cuyos resultados no están reflejados en el sistema del programa de resultados electorales preliminares y sí están reflejados claramente en los resultados de los cómputos distritales y por consecuencia, obviamente hay una diferencia importante de votos. Pero, en mi opinión, el tema planteado por el partido en uno de sus argumentos ante la Sala Superior es un tema que amerita una reflexión de fondo de parte del tribunal respecto a los niveles de representatividad que tienen los partidos asociados, en este caso, a la falta de un registro específico. Hay varios detalles también que habría que ver de los sistemas de partidos. Yo creo que en el ámbito de las entidades federativas hay detalles que habrá que observar. Un ejemplo concreto sería Yucatán. En Yucatán, la gobernatura la gana el Partido Acción Nacional. Las senadurías de mayoría relativa, que son creo que las únicas que gana el Partido Revolucionario Institucional, las tiene el Partido Revolucionario Institucional. Y obviamente la elección del presidente de la República la gana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un voto claramente diferenciado ahí, como también ocurre en el caso concreto de Puebla, donde la gubernatura la gana el Partido Acción Nacional y obviamente la presidencia de la República la gana Andrés Manuel López Obrador, y todas las elecciones de ayuntamientos están distribuidas entre las diversas coaliciones. Ahí veo yo un ejercicio de otra naturaleza.
porque los partidos políticos forman coaliciones sui generis, que se forman entre los partidos políticos nacionales y los partidos políticos con registro local. ¿Qué es lo que se hace prevalecer en esos esquemas de registro? Se hace prevalecer una posibilidad de obtener el voto para un determinado candidato a la gubernatura, aunque las presidencias municipales se atomicen. Y entonces vemos coaliciones que son absolutamente extrañas, como fueron las del 2010 que empezaron a formarse, que dejan de ser coaliciones ideológicas para formar coaliciones estrictamente pragmáticas en busca de los resultados electorales. Y entonces vemos lo que ocurre concretamente en el estado de Puebla. Me parece que es un estado cuyos resultados son dignos de ser estudiados por la forma en que se hicieron las coaliciones para los ayuntamientos específicos. El sistema de partidos está en juego con otro tipo de figuras, las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes que surgieron en la reforma constitucional de agosto del año de 2012 es una figura que aparece como una modalidad de postulación de candidatos frente a la posibilidad de que los partidos pudieran postular a candidatos de manera casi monopólica, pero aquí el detalle está en que entre las elecciones que se organizaron a partir de ese momento, 2012, recordar ustedes que a finales de ese año y principios del 13 hubo elecciones en Quintana Roo y en el estado de Zacatecas. En Zacatecas gana por primera vez en este nuevo régimen tierra de nuestro querido presidente Paco Acuña, gana un presidente por la vía de la candidatura independiente, a pesar de que no había todavía legislación secundaria. Ya después, cuando se hace la reforma electoral del 13-14, viene desagregado en la ley de lo que son las candidaturas independientes. Hay 6 candidatos que ganan en las elecciones del 15, hay 33 candidatos independientes que ganan en las elecciones del 16, y hay también una cantidad cercana a los 40 que ganan en el 17, en los 4 estados que hubo estas elecciones. Ahora no recuerdo que haya candidatos independientes que hayan ganado, vamos a revisar con mucho detalle ese punto, pero tengo la impresión que el nivel de triunfos de los candidatos independientes es mucho menor que en las elecciones anteriores. Es decir, fue prevalente la posibilidad de que los candidatos partidarios pudieran ganar las elecciones. Y es un hecho que la figura del candidato presidencial de la coalición de Morena arrastró muchos de los resultados electorales. Esa parte ya la habíamos vivido con un proceso anterior, a pesar de que López Obrador no había ganado en el 6, pero muchísimos de los triunfos electorales del PRD en aquel entonces se habían debido a, digamos, al carisma y al impacto que tiene en términos sociales Andrés Manuel López Obrador. Ahora la figura de las candidaturas independientes estará ahí para ser revisada, como también la figura de la reelección, que es otra de las modalidades que estuvo en juego para, obviamente, jugar en un sistema partidario y en un sistema de candidatos independientes. Yo lo que veo, particularmente con la figura de la reelección, y voy cerrando porque tenemos muy poco tiempo, es que esa figura de la reelección solamente permitió que del 100% de los candidatos que pudieron reelegirse, solo alrededor del 16% logró ganar en un siguiente periodo. Pero aquí básicamente la reelección nos va a llevar a revisar otros fenómenos. Hasta donde, por ejemplo, en las elecciones municipales, la reelección no está regresándonos a pequeñas figuras de ciertos cacicazgos donde obviamente los presidentes municipales tienen un control de todo lo que pasa en la vida económica, política y social de sus respectivos ayuntamientos, y si no, habría que ver con mucho detalle los informes de los procedimientos en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde muchos presidentes municipales están siendo revisados por este tipo de cuestiones. Y también habría que ver si, por ejemplo, esa reforma que se colocó para que la reelección fuera posible hasta en 3 periodos consecutivos para los candidatos para los diputados federales y locales, no es algo así como lo que hizo Varguitas en la ley de Herodes, que recordaron ustedes, dijo, el periodo del presidente municipal va a durar por hasta 20 años, dice, pero con posibilidades hasta de 4 reelecciones, es decir, 80 años, una parodia, por supuesto, pero aquí 12 años me parece una verdadera locura, como fue lo que anotaron en la exposición de motivos algunos senadores y diputados que impulsaron en su momento la reelección. Se decía que, por ejemplo, para autorizar un periodo más a los senadores, pues habría que dejarles 6 años más porque no les daba tiempo de recorrer su estado. Eso está en la exposición de motivos. Eso es una barbaridad, como también es una barbaridad la forma en que construyeron la idea de la profesionalización de los aparatos legislativos basados en aparatos de asesores que son los que se van a profesionalizar y no necesariamente los legisladores. Pero bueno, yo lo digo con mucho respeto, ellos ya sabrán lo que hacen en
en esa parte, pero es un modelo que está en juego, que está perfilándose. Yo diría que nos vamos a ir decantando hacia una estructura de un sistema de partidos más chico, mucho menos amplio como que lo que tenemos ahora. No pareciera que vamos hacia un multipartidismo, al menos no en la idea de los teóricos. Pareciera que en partidos de una enorme importancia, como lo ha sido en su momento el PRI, como lo es el PAN, como lo es ahora Morena, o lo fue el PRD, pues son partidos que están en un proceso de construcción, de consolidación. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, con Morena, sin la figura tan dominante, tan impresionante que tiene el presidente electo. Habría que ver qué pasa con el PRD en ese proceso de desarticulación que ha tenido en estos años. Habría que ver los resultados concretos de la Ciudad de México y habría que ver qué pasa con el PRI, si tiene capacidad de reconstruirse y obviamente de volver a estar en espacios importantes, o partidos como Encuentro Social que tienen, digamos, el reto de poder pervivir en esquemas a lo mejor distintos a los de esta coalición. El Verde es un caso que amerita también un esquema de estudio interesante. Ha ido moviéndose hacia las diversas opciones de los partidos fuertes en el escenario de los partidos. Pero yo creo que todo eso, en mi opinión, todo esto que estamos tratando de decir, aunque sea de una manera un poquito desordenada, creo que está en el marco del Estado de Derecho, porque finalmente son las reglas que nos hemos dado y son las reglas que están ahí para la contienda político-electoral, y las reglas son siempre posibles de ser adecuadas y modificadas, y creo que el gran reto de las universidades y obviamente de todos está en aportar ideas que permitan que ese sistema electoral, que ese sistema partidario y ese sistema de la competencia político-electoral en México sea susceptible de ser actualizado, revisado y adecuado a las realidades de un país que avanza de una manera importante. Es todo, señor. Aquí tenemos claramente un lenguaje dentro de esta institucionalización democratizadora que se ha dado desde 1977, a que se hizo referencia, que ojalá sea el camino, de hacer estos ajustes de carácter pluripartidista que mantengan esta democracia representativa. Me pedía el maestro Acuña un minuto para hacer un minuto, exacto. Es que me faltó cerrar a mí con la conclusión, la dispersión, con el acerto que yo quería cerrar, y va en consecuencia por eso con lo que decía ahora el mismo Marco Antonio Baños, porque los órganos constitucionales autónomos, el Banco de México el primero, el INE prácticamente el segundo, si no me equivoco, bueno, fue el primero, y se fueron construyendo, la CNDH, perdón, el INE y el INAI ahora, son junto con los otros una manifestación de cómo se le arrancó al Ejecutivo en su tiempo y a lo largo de todos estos tiempos procesos que resolvían de manera solitaria o bajo el esquema de su enorme correlación parlamentaria. Los órganos constitucionales autónomos que existen ahora bajo el compendio del orden jurídico vigente serán indiscutiblemente equilibrio de todo. Sí, es cierto que la bandera que ganó el 1 de julio fue la anticorrupción y la austeridad. Sí, no puede haber ni habrá anticorrupción sin transparencia para poder efectivamente ver y constatar cómo este sistema nacional de transparencia, ahora sí con el fiscal que nos ha faltado y que tanto hemos lamentado, funcione y funcione bien. Pero también una cuestión, y con eso cierto, la austeridad que se propaga y que se ha planteado tiene que tener también topes racionales, porque las instituciones autónomas y cualquier otra burocracia, si es que se sigue diciendo así en términos de coloquiales, no puede funcionar si se le evita, por razones de austeridad o de reducción presupuestal, cumplir su fin constitucional. Y esa sí es una cuestión que va a generar un debate muy interesante, que esperemos que la democracia y los demócratas que hay en ella, que habemos en ella, sepamos resolver. Austeridad sí respecto de derroche, despilfarro, respecto de gasto excesivo, pero jamás respecto de aquello que impida que las instituciones que nacieron para una misión constitucional y legalmente reconocida abdiquen de ellas o tengan que prácticamente abandonarlas porque no puedan resolverlas. Muchas gracias. Perdón. Su ponencia, Santiago Nieto, como ya escucharon, fue fiscal especial de Derechos Electorales de la CEPADE y actualmente ha sido designado por el
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy agradecido. Gracias, doctor Julián Piñero. Por supuesto, muy agradecido por estar en este foro, en esta mesa redonda sobre las causas y efectos jurídicos del viraje electoral versus la democracia pluripartidista o la democracia pluripartidista en México. Muy honrado estar además con mis queridos amigos grandes, funcionarios públicos, Marco Antonio Baños, Francisco Acuña, el doctor Hernando Soto, el doctor Javier Mier, magistrado Javier Mier, por supuesto muy agradecido con la presencia de todos y de cada uno de ustedes, consejera. Yo quisiera plantear mi participación a partir de retomando lo que se ha dicho aquí respecto a la importancia de la transición democrática y las instituciones de la transición y el avance hacia otro concepto, que es el concepto en el que hoy nos movemos, que tiene que ver con la integridad y la calidad de los procesos electorales. La idea un poco es decir, ¿cuáles fueron las causas del resultado electoral del 1 de julio? Me gustaría empezar por señalar, en la misma línea que el doctor Acuña, que la transición tuvo dos momentos, ¿no? En la parte de liberalización, que inició con la cesión de derechos de corte constitucional a las oposiciones, particularmente con la reforma de 1977, producto evidentemente de la conflictividad social que hemos vivido desde 1968, desde la guerra sucia, las guerrillas rurales y urbanas en la década de los 70, pero que concluye con esta perspectiva conceptual con la alternancia en el ejercicio gubernamental que llegará en el año 2000. Hoy llevamos 3 alternancias en México sin derramamiento de sangre y creo que es algo que no podemos soslayar y minimizar, que por el contrario necesitamos estar alentando la discusión en torno a ello. Segundo, la etapa de consolidación concluye cuando llega la alternancia y, digamos, inicia cuando llega la alternancia y concluye cuando no hay un solo actor político o social que considere que hay una vía distinta a las elecciones, a las democráticas, para poder renovar el ejercicio gubernamental. 2018 es muy importante también porque tenemos la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, planteando que una de sus integrantes se convierta en candidata independiente, lo cual no pudo hacerlo en términos de la propia normatividad constitucional, que exige un porcentaje, un punto del padrón electoral para poder obtener una candidata de registro como candidatura independiente, pero bueno, pero sí manda un mensaje importante de que incluso el Ejército Zapatista, a pesar de digamos, las dimensiones reales actuales, de que la única vía es la vía electoral. Ahora, ¿qué significó la transición? Ahí yo sí me uno al pensamiento de Woldenberg, ¿no? Yo creo que la transición significó básicamente dos cosas: la creación de instituciones electorales y, por otro lado, la creación de un sistema de partidos políticos plural. Bueno, la pregunta es, ¿qué sigue después del 1 de julio? Yo creo que ambas cosas, y quisiera defender mi punto de vista. ¿Por qué las instituciones electorales? Primero, bueno, el Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales locales han dado un enorme resultado. Si hacemos el análisis que desde 2014 a la fecha, el 68% de los gobiernos locales han sido alternancias en el ejercicio gubernamental. Prácticamente todas las elecciones a las gubernaturas en 2018 lograron una alternancia en el ejercicio gubernamental, y esto me parece que es clara muestra de la fortaleza del sistema electoral. Segundo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, honestamente hay muchas sentencias que no entendí durante el proceso electoral, particularmente la del Broco, pero no solamente la del Broco, cancha pareja, programas sociales, debates de intercampañas, etc. Pero bueno, lo importante es que tenemos una institucionalidad que resuelve los conflictos de naturaleza político-electoral. Y FEPADE, pues si vemos las iniciativas de reforma que se están planteando en este momento en el Senado de la República para modificar el artículo 19 constitucional, es incorporar a los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales como delitos con prisión preventiva oficiosa. Evidentemente no en todos los casos, evidentemente no que todas las conductas de delito electoral deben tener como consecuencia una prisión preventiva oficiosa.
porque además esto implica un estándar superior de prueba para efectos de que se logre la vinculación en el ámbito del ejercicio jurisdiccional. Pero creo que hay un mensaje muy claro: hay que fortalecer la institucionalidad electoral y se van a dar elementos para efectos de que, por lo menos en el ámbito de los delitos electorales, haya una mejora del posicionamiento institucional. Ahora, segundo, el sistema de partidos plural. Yo creo que el sistema de partidos plural persiste. A ver, perdónenme, tenemos solo 5 gobernaturas con Morena. Y evidentemente en este momento Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahorita quisiera decir porque creo yo que tiene mayoría. Pero mi punto central aquí es que no tiene una mayoría en el Senado para poder generar una reforma constitucional. Se va a requerir negociación política. Perdónenme, no tienen números para poder en el Senado aprobar la designación del fiscal general de la República. Se va a necesitar una negociación de naturaleza política. La Cámara de Diputados es otra historia. Pero creo que es importante que planteemos de que si bien vamos a un gobierno, por primera vez un gobierno que no es dividido, hay ciertas limitantes que no van a poder desarrollarse aún por la mayoría del gobierno. Tercero, uno de los grandes mitos de la transición, que era el sistema tripartidista, se cayó. También hay que decirlo, no es que el sistema tripartidista se haya caído. Lo que se fue fomentando fue una transformación del sistema de partidos a un sistema de coaliciones. Y en realidad lo que tuvimos en la elección de 2018 fueron 3 grandes coaliciones que se enfrentaron entre sí. Coaliciones igualmente pragmáticas. Es decir, si puede haber tensión entre el pensamiento de izquierda con el PES, que es real, que si puede haber tensión entre el pensamiento del PRD con el PAN, que es real, también, perdónenme, un partido ecologista podría impulsar una reforma energética como la que plantea el PRI, también eso es ideológicamente antinómico. Entonces, creo yo que lo que sucedió es que se fue generando un sistema de coaliciones, en realidad, y esto nos dio como resultado de coaliciones pragmáticas. En eso coincido con el planteamiento del consejero Marco Antonio Baños. En general, coincido con todo lo que dijo tanto las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pero creo que estamos en presencia de un modelo en donde hay que reconocer que hay una crisis de partidos políticos, que en 2012 y 2014 se quiso mejorar con la introducción de las candidaturas independientes y que hoy en día nos va a llevar a 2 coaliciones, una al centro izquierda, otra yo creo al centro derecha, para los demás procesos que vamos a tener a partir del próximo año. Sin embargo, sí, el PRD creo que está en un proceso de extinción, el PRI vamos a ver qué es lo que sucede, pero creo que lo importante es que seguimos teniendo un sistema de naturaleza plural. Ahora, respecto al tema de las facultades metaconstitucionales, perdón por meter incidencia en esto, pero sí, yo creo que vale la pena, como dice el doctor, el señor director, leer a Jorge Carpizo y el presidencialismo mexicano. ¿Cuáles eran estas facultades metaconstitucionales? Bueno, primera facultad metaconstitucional, elegir a su sucesor. Yo quiero que alguien del PRI me diga que ellos decidieron que fuera el candidato del PRI. No, lo que decidió fue Enrique Peña Nieto. Entonces, es una facultad metaconstitucional que llegó desde el regreso del PRI al poder. ¿Quién decidió que Alejandro Murat fuera el candidato a gobernador en Oaxaca? Perdónenme, no fueron los oaxaqueños, fue Enrique Peña Nieto. Entonces, esa es otra de las facultades metaconstitucionales, que era la decisión de los grandes candidatos a las gubernaturas o a ciudades relevantes. Y yo creo que si vivimos un proceso de intento de regresión del presidencialismo estos 6 años, basta ver el grupo de iniciativas de reforma de naturaleza constitucional en algo tan importante como las magistraturas anticorrupción. ¿Quién las propone? El Ejecutivo. No propone ternas, propone los cargos para ser votados por el Senado de la República. Esto, en buen español, se llama presidencialismo y es lo que vivimos en la última administración. Ya sé que van a decir que lo digo por arriba, porque me quitaron de padre, pero el punto es, a ver, reconozcamos que eso existe y no empecemos a generar, digamos, la regresión, vivimos una regresión al presidencialismo y esto creo que es lo que necesitamos transitar, como ha dicho la ministra Olga Sánchez Cordero, hacia un tema de instituciones. Los órganos constitucionales autónomos, yo creo que hay que proteger a los órganos constitucionales autónomos, yo creo que también
Pero también yo quisiera hacer un planteamiento importante. Considero que hubo una primera generación de órganos constitucionales autónomos en los 90 que tenían que ver con la calidad del sistema democrático, el IFE o INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Derechos Naturales Sustantivos, el Banco de México, y después vivimos un proceso de gestación de una segunda generación de órganos constitucionales autónomos u órganos de relevancia constitucional que estaban enfocados en la calidad de la democracia, que están enfocados en la calidad de la democracia. El INAI, nadie puede negar, perdón que he aplaudido hasta rabiar, la resolución del INAI que apertura el expediente de Odebrecht, porque me parece que es fundamental que en un Estado democrático se pueda ver las actuaciones ministeriales versus un derecho de acceso a la información pública y que los servidores públicos que por su propia voluntad deciden ponerse en la palestra pública tienen un umbral de protección al derecho al honor, a la intimidad, que es más reducido y es más importante el derecho de acceso a la información pública en temas, ojo, vinculados con temas de corrupción. Pero bueno, creo que es importante esta parte. También creo que hay muchos órganos constitucionales autónomos que habría que discutir si tienen que ser autónomos o no. El modelo que se desarrolló en la época de Felipe Calderón fue comisiones reguladoras. El modelo que se desarrolló en la época de Enrique Peña Nieto fue órganos constitucionales autónomos. No sé si el INE, ¿no? El INEGI yo creo que sí, el INAI yo creo que sí. No sé, estas comisiones reguladoras, IFT y COFESE creo que sí, evidentemente sí la función electoral, pero hay que entender conceptualmente que un OCA debe tener por lo menos paridad de rango de los dos poderes, segundo, autonomía política de las designaciones, tercero, esencialidad, tienen que ser esenciales para un Estado democrático y por tanto hay que revisar si todos son esenciales para el Estado democrático, dirección política y evidentemente el quinto elemento que es formal, que es la inmediatez constitucional. Bueno, cierro. ¿Por qué tuvimos estos resultados? Yo creo que es una conjunción de dos elementos. Primer elemento, ya lo decía el maestro Marco Antonio Baños, tiene que ver con el liderazgo fuerte que tiene Andrés Manuel López Obrador y que se ha reflejado en las tres elecciones en las que ha participado. En la elección que tuvo menor nivel de votación, en 2012 tuvo el 32% de la votación, perdón, es la tercera parte del país. En 2006 tuvo el 35% y en esta ocasión 53%. Yo creo que el primer elemento es el carisma de López Obrador, pero hay otro segundo elemento, desde mi punto de vista, y es el hartazgo por la corrupción política. Transparencia Internacional nos pone en el país 135 de 180 como los más corruptos del mundo. World Justice Project nos pone en 0.39% en un índice de 0 a 1 respecto al Estado de Derecho. World Justice Project nos señala como el país 103 de 113 países analizados como el más corrupto. Somos el más corrupto del OCDE, el G20, y esto está relacionado con otro elemento que el doctor Raúl Cervantes en algún momento plantearía ante el Senado de la República, de que en este momento tenemos un 98% de impunidad respecto a los delitos que son denunciados. Y el porcentaje de sentencias condenatorias en el país es de 2%. Creo que, ya termino, cierro con esto, yo creo que tenemos hoy que medir la calidad de las elecciones. Creo que hoy lo importante es avanzar en un sistema de procuración de justicia que nos permita, primero, tener una Fiscalía General autónoma, segundo, tener ya Fiscal General Anticorrupción, magistrados anticorrupción, y yo he propuesto que la UIF forme parte del Sistema Nacional Anticorrupción, porque lo que creo es que en vez de dinamitar las instituciones, lo que necesitamos hacer es fortalecerlas. Nada más cierro con una idea. Coincido con el doctor, con el maestro Marco Baños, de que el Partido Verde Ecologista es un partido que hay que analizarlo con mucha interacción. En algún momento estuvo con el PAN, después con el PRI, después con Morena, y yo creo que es un partido que no es ni partido, ni verde, ni es ecologista, ni es de México. Francisco Mier Núñez, Alberto Javier. Ese Javier es el presidente del Tribunal
Tribunal Electoral del Estado de Durango y es una persona que ha participado desde hace años. Antes fue presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango en discusiones de carácter democrático. Él ha acompañado los quehaceres de este grupo de apoyo al programa de programa de derecho, tanto en México como en España. Muchas gracias, doctor Molina. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a quien me honro acompañar en el presidio y sobre todo agradecer a la Facultad de Derecho, a la máxima casa de estudios de la Nación. Es un honor y un placer estar con ustedes. Pero sobre todo, estar en un auditorio de tan alta calidad que compromete y sobre todo me obliga a cuidar lo que voy a pronunciar. He escuchado con mucha atención a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y obviamente hay coincidencias, pero también hay muchas diferencias en lo que respecta a mi persona con lo que se ha vertido. Creo que hay más coincidencias que divergencias. Sin embargo, el tema invita a la reflexión. Estamos en el lugar adecuado, estamos en la academia. La libertad de cátedra nos permite tener esa facultad de analizar y pronunciarnos con esa libertad que afortunadamente vivimos en nuestro país, una libertad de expresión. Y bueno, aquí tenemos órganos garantes que nos garantizan y maximizan esos derechos, sobre todo de transparencia y acceso a la información. Ya después hablamos del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, esto es un ejemplo. Felicito y ojalá que se sigan repitiendo estos eventos académicos que nos enriquecen, tanto a los estudiantes, a los académicos, como a nosotros como autoridades electorales. Y es un verdadero placer estar con ustedes. El tema nos invita simple y sencillamente a tener una reflexión particular. Causas y efectos jurídicos al viraje a la democracia pluripartidista en México y hacia una votación 2018. Está dirigida a la elección que se acaba de suceder. Sin duda alguna, hay un viraje en lo que es la democracia pluripartidista, no cabe ninguna duda. Pero no podemos continuar con un análisis si no conocemos lo que antecedió en un México de hace 2 siglos. Uno de los primeros cimientos de un proceso electoral, si me lo permiten la expresión, pues data desde 1812, la Constitución de Cádiz, pero no como una constitución nacional, era una constitución española, donde se le permitía una participación a los mexicanos, que es un efímero esbozo de una participación electoral. Después hay unas situaciones como son los elementos constitucionales de rayón, que no llegaron a ser prácticamente un derecho objetivo, un derecho positivo, y los sentimientos de la nación también son parteaguas para este menester. Es hasta 1824, con la primera constitución de México independiente, donde ya se puntualizan este tipo de procedimientos, y no me quiero detener porque lo importante es abordar la actualidad, pero también hay que conocer el origen. Y podemos avanzar desde las elecciones de parroquia, las elecciones de partido, las elecciones de provincia, que es el devenir de lo que tenemos ahora como un proceso electoral consolidado. Sin embargo, más de 200 años ha costado a la sociedad mexicana transitar a una democracia que muchos dicen que no es perfecta, pero creo que se va construyendo. Y también tenemos que nosotros valorar lo que se ha hecho. He escuchado las aportaciones de cada uno de mis compañeros y yo no quiero abordar ni ahondar en lo que han plasmado ellos, porque si no sería un tanto repetitivo. Pero yo sí quiero plasmar un aspecto personal. Y me toca, ahora sí, que cita obligada, desde el punto de vista de una actividad jurisdiccional, como es el caso concreto de los tribunales electorales. Mucho se ha hablado
y era el centro de la polémica, la actuación de las autoridades electorales, llámese administrativas, llámese jurisdiccionales. Se ha plasmado un devenir, infinidad de reformas. Cada proceso electoral ha traído una reforma donde se puntualizaban los aspectos que los perdedores querían que se puntualizaran, pero eso también ha traído aspectos positivos. Y un aspecto genérico es el que tenemos que abordar. Creo que la participación ciudadana se ha consolidado y eso no es fortuito ni gratuito. Eso es a base de no una excipiente, sino de un trabajo arduo de todas las autoridades, y lo vemos con cifras, con esta elección de más del 63% de participación ciudadana, que es excelente. Vemos cómo se eligieron las autoridades electorales, y ahora sí, ahí centro la atención del por qué el viraje electoral. Pues no hay ninguna duda. Si vemos nosotros la representación tan solo en el Congreso de la Unión, en una de sus cámaras, la Cámara de Senadores, pues el partido Morena tiene el 46.46% de sus integrantes. En la Cámara de Diputados tiene el 51.2% del porcentaje de sus integrantes. Sin duda es un viraje al pluripartidismo, si podemos hablar de pluripartidismo como en su aspecto gramatical. Recordemos que hasta en 1997 hay un cambio en la integración de la Cámara de Diputados. Por primera vez el partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy es un mosaico, es una fotografía totalmente distinta. Pero, ¿a qué viene esta situación? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues el efecto lo han manifestado aquí: hartazgo, corrupción. No me quiero tocar esos temas porque no me corresponde. Lo abordo como un ciudadano común y corriente, como un funcionario, pero es evidente. ¿Qué ha faltado? Creo que aquí los actores políticos dejan mucho que desear. Y lo digo con todo respeto y me hago responsable de mis palabras. Anteriormente se criticaba la actuación de las autoridades electorales. Sin embargo, hoy está evidente la actuación de las autoridades electorales. El Instituto Nacional Electoral hizo su trabajo, lo hizo de manera ejemplar. Las autoridades jurisdiccionales hicieron su trabajo. Comparto también, tenemos que ser críticos objetivos, que hay resoluciones, que hay sentencias que no compartimos en su totalidad, pero también eso es importante. No todo es unanimidad y no todo es acompañamiento. Falta mucho por hacer. Yo quiero ponerles un gran ejemplo. En el estado de Durango era uno de los bastiones del Partido Revolucionario Institucional. Duraron más de 80 años que no había una transición política electoral. Hace 2 años hubo una transición, pero hubo una transición ordenada, pacífica, con una participación encomiable y una actividad institucional que refleja que es uno de los pocos estados de la República que jamás ha tenido un proceso electoral extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que no se ha tenido ninguna nulidad de actuaciones, ninguna nulidad de elecciones. Y eso también es gracias al ejercicio de los ciudadanos, en primer lugar. Ellos son realmente la pieza medular y a quienes nos debemos. Y yo quiero agregarle aquí algo. Independientemente de las causas y de los efectos que conocemos de este viraje electoral, ¿en verdad podemos hablar de una democracia pluripartidista? Si los primeros diputados, que entonces en 1963, a instancia de los famosos diputados de partido, inician lo que es una representación proporcional, no como tal, se genera después, pero es un avance en el 63 con los diputados de partido, a efecto de consolidar las fuerzas minoritarias. Me doy el salto hasta el 2000, donde es la primera alternancia en la presidencia de la República.
Tuvieron que pasar 70 años de hegemonía de un partido político. En verdad, hay una democracia pluripartidista. Si actualmente tenemos en las dos cámaras del Congreso de la Unión 51% y 47%, y hay 7 partidos restantes que consolidan una verdadera democracia pluripartidista, eso no me corresponde a mí. Sin embargo, creo que es un tema de reflexión donde como ciudadanos debemos exigirle a los partidos políticos una verdadera ideología partidista. Vean ustedes el resultado de la votación. Se los digo con conocimiento de causa. En el estado de Durango, en una encuesta que se realizó, tanto por las universidades como por los órganos electorales, el 85% de los ciudadanos no conocían a los candidatos que hoy ostentan la representación en el Congreso del Estado. ¿Qué significa? Que no hay un trabajo, no hay una identidad con el candidato y el ciudadano elector. Que fue un tsunami del candidato presidencial, sin duda. ¿A qué voy? Que no podemos tener una democracia participativa sin el elemento principal que son los partidos políticos. No podemos pasar a un caudillismo que una sola persona sea la que decida todas las elecciones. Y eso fue lo que pasó, al menos en el estado de Durango. Ustedes conocen el devenir de las 30 entidades federativas que tuvieron un proceso electoral en este mismo año. Sin embargo, eso es un tema que no debemos perder de vista, pero que no podemos ser pasivos ante esta realidad que tiene el país. No podemos quedarnos omisos y simplemente dejar que las cosas pasen. Como autoridad jurisdiccional estamos haciendo nuestro trabajo. Les puedo decir que como Tribunal Electoral, y me centro al Estado de Durango, hemos maximizado, hemos potencializado los derechos humanos. A partir de su cambio radical de interpretación de 2011, hemos pronunciado sentencias donde hemos privilegiado lo que es la participación ciudadana y sobre todo, solamente les quiero poner un gran ejemplo de cuál ha sido la actuación del Tribunal Electoral, nada más como una coadyuvancia a lo que es la democracia en nuestro país y sobre todo la impartición de justicia. En el estado de Durango existía la ley electoral que exigía en las candidaturas independientes un 3% del padrón electoral, no de la lista electoral, del padrón electoral. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía hacía más gravoso la participación de un candidato que quisiera participar. Obviamente ningún aspirante candidato logró el 3%. Se inconformaron a través de los medios de impugnación, de los juicios para la protección de derechos políticos electorales en el Estado. El tribunal en pleno, haciendo uso ya de lo que es una interpretación conforme y más allá, utilizamos lo que es los principios de convencionalidad, la Convención de Venecia, donde el uso y buenas prácticas electorales establecían que era suficiente el 1% para exigirle a un aspirante candidato independiente. Por unanimidad de votos del pleno del tribunal, optamos por privilegiar y redujimos ese 3% al 1% para darle esa participación a los ciudadanos. Fue combatida nuestra resolución, sin embargo, la instancia de la sala regional nos confirmó nuestras sentencias y lo más importante, que a través de sentencias creamos jurisprudencia en el Estado y esa jurisprudencia también a iniciativa del Tribunal Electoral como ente facultado para iniciar leyes, propusimos al seno del Congreso del Estado la reducción del porcentaje del 3%, pero ahora ya plasmado en la ley electoral. Actualmente es el 1% lo que exige la ley electoral para que puedas aspirar. Y ha habido infinidad de participación de candidatos independientes. No ha sido esos resultados, lo dijo el consejero Valles,
pero al menos la puerta se les está abriendo, se está privilegiando lo que es los derechos humanos, de votar y ser votado. Bueno, creo que es un compromiso que se está cumpliendo. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que cambiemos ese estigma negativo que tiene la sociedad sobre la actuación de las autoridades, llámese administrativas o llámese jurisdiccionales. Los hechos están. Ha habido una pulcritud en el desarrollo de los procesos electorales. El que acabamos de pasar es un gran ejemplo. Ese ya no es un obstáculo para la ciudadanía ni para los partidos políticos. En la ausencia de electores en las urnas, lo acabamos de ver. Tenemos más del 63% de participación ciudadana. ¿Qué está faltando? Una verdadera actuación de las fuerzas políticas, llámese partidos políticos, que presenten una identidad con su ideología y que no se preste a caudillismos que no encierran una verdadera identidad. Falta, lo digo de nueva cuenta, esa conjunción de esfuerzos de autoridades electorales, de ciudadanía, de academia, que fortalezca el aspecto institucional, es lo que nos va a seguir haciendo avanzar. Pero por lo pronto hay mucho que reflexionar. Estamos en espera de una posible reforma o inminente reforma electoral, pero creo que también no hay que perder de vista lo que siempre hemos buscado, una verdadera consolidación democrática, pero sobre todo de federalismo electoral. Que a cada quien se le respete sus competencias y que esa conjunción de esfuerzo ayude para que tengamos una verdadera democracia con instituciones sólidas, con un Estado de Derecho que sea el único medio para dirimir las controversias electorales y así seguir construyendo ciudadanía, que es el aspecto trascendental que necesitamos para seguir avanzando. Por su atención, muchas gracias. El último ponente de esta mañana es Fernando Soto Flores, jefe de la Dirección de Estudios de Posgrado. Históricamente ya hemos escuchado muchas versiones en torno a este tema. Mucha gente se ha dicho que deberíamos ser más flexibles en la forma de pedirle a los ponentes que expongan un tema que ellos consideren más oportuno en torno a sus ideas, ¿no? Creemos nosotros que la riqueza de este ejercicio nuestro es precisamente eso, escuchar distintas versiones sobre el mismo tema, y como ustedes han visto aquí, hay versiones muy diferentes en torno a esta cuestión del viraje electoral. Lógicamente nosotros como académicos, que trabajamos con marcos teóricos de referencia comúnmente aceptados, nos preocupa que una elección, se ha hablado mucho del régimen presidencial, se ha hablado de algunas opiniones en torno a este centralismo, de un presidencialismo partidista, en este caso priista, ¿no? Y se ha dejado un poco en esta discusión, creo yo, el tema de que el resultado electoral en las últimas elecciones no solamente se vincula a un movimiento de carácter sui generis, o sea, un proceso, un partido político no claramente identificable, como lo fue en su inicio el Partido de la Revolución Mexicana en 1929-30. Recordemos que este partido nace después del asesinato del caudillo de la Revolución, Álvaro Obregón. Y bueno, lo que aquí se ve es claramente un viraje en torno o en contra de este pluripartidismo hacia la concentración de poder en una persona. Esto en la teoría sociológico-política es la figura del líder carismático. Y la preocupación nuestra es hasta dónde un líder carismático que representa una nueva faceta de este presidencialismo consolida o no las instituciones democráticas a las que se han hecho referencia en esta mesa. Tienes el uso de la palabra, mi estimado Fernando Soto Flores. Bien, pues después de estas reflexiones de gente realmente muy capacitada, con mucha experiencia y con mucha inteligencia en la materia política electoral, sobre todo en la materia política electoral y en la materia de transparencia, pues la División de Estudios de Posgrado se encuentra muy satisfecha
porque cada vez el posgrado se fortalece y cada vez logramos que nuestras generaciones vayan perfeccionándose en determinadas materias. El doctor Luis Molina Piñeiro a mí me da una gran satisfacción que organice año tras año estos eventos, pues es lo que logra reforzar y es lo que logra concientizar y es lo que logra que las nuevas generaciones vayan pensando en ser mejores que las actuales. La materia electoral se va a seguir reformando, eso es definitivo. No tiene límite de reformas cada vez que pasa una elección, cada 3 años incluso, vienen nuevos cambios. Y vienen nuevos cambios en virtud de que hay errores, hay defectos y por supuesto que hay aciertos en los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral, no me queda la menor duda, ha hecho el mejor papel que conozco hasta este momento. Dejó elecciones limpias, totalmente limpias. Se estableció, como lo comentan algunos compañeros, aquí sí hay un nuevo caudillismo, pero no había otra alternativa. Pues tanto Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional tuvieron muchos tropiezos durante sus gobiernos. Y tuvieron tantos tropiezos que yo creo y deseo que el nuevo presidente de la República pueda enderezar las líneas, sobre todo las grandes, ya no desviaciones políticas, las grandes desviaciones sociales, las grandes desviaciones económicas. En un país donde encontramos a los hombres y a las empresas más ricas del mundo, también encontramos, por desgracia, a los grupos más pobres del mundo. El fenómeno que se está dando actualmente de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras se debe fundamentalmente a la miseria. No hay otra razón, a la miseria y a la mala distribución de las riquezas. Deseo fervientemente, ¿sí?, que el nuevo presidente tome las riendas y logre enderezar precisamente mayores recursos a Centroamérica, no solamente de México, sino de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, ¿sí?, sobre todo de Estados Unidos, para lograr tranquilidad, economía solventada, equilibrada, y podamos en nuestro país vivir con mucha tranquilidad y que se dé también en nuestro país un mayor equilibrio. Un mayor equilibrio. Los ejemplos que hemos tenido últimamente no son muy alentadores, pero no me queda también la menor duda que sigue siendo la lucha entre los que muchos tienen y los que poco tienen. Y ojalá logremos estabilidad, desarrollo, y le deseo al doctor Luis Molina Piñeiro que el próximo año volvamos a vernos aquí en la división que estoy de posgrado con gente tan destacada como la que ha estado exponiendo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo Armando Soto Flores, vamos a parar el estímulo, lo que nos permitirá lograr nuestro esfuerzo en las próximas semanas y desde luego para el inicio del curso del año 2009. Entonces, es usual en los eventos que organizamos aquí en el posgrado abrir, aunque sea brevemente, un periodo de preguntas y respuestas. Debido a que hemos hecho ya muchísimas cuestiones, yo creo, me decía Cuya que tiene que retirarse, también me decía algún otro miembro de esta. Les vamos a pedir entonces a ustedes que hagan las preguntas por escrito, pongan el nombre de la persona a la que le dirigen la pregunta, a fin de que nosotros las hagamos llegar a ellos y ellos se las respondan de manera clara. Y voy a pedir entonces al señor jefe de la División de Estudios del Posgrado, que al nombre del señor director de la facultad nos den las constancias que acrediten la participación en esta mesa.